Yo no estoy en el mundo, pastor. Ya yo no bebo, ya yo no gasto mi dinero, ya yo no parrandeo. Pero está seco en la iglesia, sentado sin hacer nada. Satanás no necesita que vuelva al mundo. Satanás necesita que te mantenga dormido en la iglesia, para que tú no desarrolles el plan y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Pastor, ya yo no voy a la discoteca, sí, pero tampoco hace nada en la iglesia. Pastor, ya yo no estoy buscando mujeres, pero tampoco busca almas. Porque te ha engordado en tus finanzas, te ha hecho creer que lo que vale tu prosperidad. Y Cristo le dice en Apocalipsis: tú que dices que eres rico, me das lástima porque eres pobre y miserable. Alguien tiene que despertar hoy. Quiero leer Génesis capítulo 31, 11, versos 31 y 32, que dice lo siguiente: y tomó Taré Abraham su hijo, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ese es el verso 31. El verso 32 dice: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Diga conmigo: Taré salió para llegar a Canaán, pero murió en Harán. Cuando tú lees esta historia, es una advertencia silenciosa que el Espíritu Santo quiso registrar. Inspiró a Moisés a escribir esta historia. Nada de lo que está en la Biblia está por accidente. Está porque el Espíritu Santo cuidadosamente inspiró a que la pusieran allí, mirando hacia este presente, hacia el futuro, entendiendo el hermoso Espíritu Santo que cada historia es una enseñanza de Dios para nosotros hoy. Taret es una advertencia silenciosa. Taret es lo que nos advierte Dios de lo que posiblemente podemos vivir o experimentar si actuamos de la manera que actuó Taré. Al principio Taré actuó bien. Salió de Ur de los Caldeos, que era una región de idolatría y de pecado, y se movilizó hasta Canaán, pero en el camino se detiene en Harán. Y eso es muy importante que hoy lo tome en cuenta, porque es posible que esté estancado en Harán cuando Dios te ha determinado ir hasta un Canaán. Miles de personas van a morir en Harán teniendo la visión de Dios, el propósito de Dios, la inspiración para llegar a Canaán, pero por decisiones voluntarias deciden quedarse en Harán. Y esto es muy peligroso, porque muchos cristianos tienen la mala idea de que van a llegar a Canaán porque Dios lo dijo, pero sin estar dispuesto a obedecer. Y eso no se va a cumplir. Aleluya. No se va a cumplir. Según la Biblia, Taret murió en Harán porque allí se detuvo su camino. El texto no da una causa médica ni muestra por qué murió, pero sí nos muestra una causa espiritual y nos revela algo que sucede. Todo el que oye a Dios debe de caminar con Dios, pero no todo el que oye a Dios camina con Dios. Taret oyó a Dios y caminó con Dios, pero se detuvo. Y esto no es solo del que comienza, es del que continúa. Sigo paro. Pregúntale a alguien: ¿estoy caminando o solo recuerdo cuando yo caminé con Él? Dile a alguien: ¿estoy caminando con Dios o solo tengo recuerdo cuando caminé con Dios? Ahora, ¿por qué murió Taré? Hay muchas causas y yo quiero señalarle unas cuantas rápido. Y de esto quiero ministrar. ¿Por qué murió Taré?
Primero, porque se quedó a mitad de camino voluntariamente. Número 2, se quedó en un lugar de comodidad sin propósito. Número 3, Taré oyó el llamado, pero no lo obedeció completamente. Tú no triunfas por obedecer a Dios a media. Tú triunfas cuando obedece a Dios completamente. Y número 4, se familiarizó con su pasado y no lo quiso soltar. Si tú notas, el hijo de Taret, que fue el menor, él tenía 3 hijos: Nacor, Abraham y Harán. Harán muere y él se moviliza cuando muere Harán. Y resulta que la ciudad donde él se estanca se llama como se murió, como se llamaba su hijo. Pareciera que él se familiarizó con la ciudad porque llevaba el nombre de su hijo. Y eso te habla de atarte a tu pasado, de mantenerte agarrando lo que ya Dios soltó, de querer vivir la vida del pasado cuando Dios tiene una vida nueva en el presente. Diga conmigo, se quedó a mitad de camino. Taret salió con un destino. Su destino era Canaán, pero nunca llegó. Harán fue un lugar de transición, no de promesa. El problema de Taret fue que convirtió un lugar de transición en un lugar residencial. Y eso es peligroso cuando tú conviertes una temporada de transición en una temporada para residir en ella. Sigo paro. Tú debes de aprender a caminar con la nube. Y cuando la nube se mueve de cierto mover, tú tienes que moverte con esa nube. Si no, te vas a secar. ¿Cuántos dicen aleluya? Muchos mueren espiritualmente no porque regresaron a Ur, sino porque se conformaron con Harán. Ahora, ¿qué es Harán espiritualmente hablando? Harán, o físicamente Harán es un lugar próspero. Fue donde la familia de Taré y Abraham prosperaron, se enriquecieron, pero se acomodaron y olvidó su propósito. Quiero que sea muy claro. Dios no está en desacuerdo que prospere, que crezca, que te haga rico, que tu negocio crezca. El problema es cuando pierdes el enfoque de tu propósito porque estás siendo prosperado. Ahí las cosas te van a ir mal. Así que Harán era una metrópoli, una ciudad muy grande. Era el lugar de prosperidad, era un centro comercial, era un sitio estable. Era un sitio donde tú podías echar raíces y estabilizar tu casa, tu familia. Pero Taré no fue llamado para estabilizarse en Harán. Fue llamado para estabilizarse en Canaán. Así que era un lugar próspero, un lugar comercial, un lugar estable, pero no era el lugar que Dios había prometido. ¿Sigo paro? ¿Por qué Taré se muere en Harán? Segundo punto, se quedó en un lugar de comodidad sin propósito. Muchos cristianos se estancan porque se quedan en una comodidad que no tiene propósito. Estoy en un empleo que me paga muy bien, pero ahora yo he menguado espiritualmente. Tengo un negocio que me está yendo muy bien, pero ya espiritualmente no me siento tan lleno. ¿Alguien está aquí todavía? Harán representa comodidad sin propósito, riqueza sin dirección. Tener comodidad sin propósito es una muerte espiritual segura. Y aquí hay un principio espiritual: no todo lugar cómodo es un lugar aprobado por Dios. Y el hecho de que tú estés siendo prosperado en un negocio no significa que está prosperando espiritualmente. Punto número 3, ¿por qué Taret murió en Harán? Taret oyó el llamado, pero no lo obedeció completamente. Y a Dios no se le puede obedecer a media. Hay que obedecerle completamente. Ahora, Dios llama a Abraham
en el capítulo 12, en el verso 1, Dios llama a Abraham a un propósito, no a Taret. Sin embargo, Taret camina acompañando al llamado, pero no vivió en el llamado. Caminar cerca del llamado de otro no va a sustituir la obediencia personal. Gracias por entender. Miles de cristianos tienen la mala idea de creer que caminar cerca de alguien que está caminando en su llamado es como caminar en su propio llamado. Y eso es importante entender, que cada uno debemos de desarrollar nuestra relación personal con Dios. Sigo paro. No es así, hay que desarrollar una relación con Dios. Tú puedes aprender a caminar cerca de alguien de Dios, pero no te dice que deje de un lado tu llamado. Lo cuarto por lo cual Taret muere allí es porque se familiarizó con su pasado y no quiso soltarlo. No soltó su pasado, lo arrastró con él. Y se mantuvo en el pasado cuando ya Dios tenía un presente glorioso para él. Taret representa tradición. Taret representa pasado. Taret representa viejas estructuras. Taret representa autoridad paterna, pero que no camina bajo la autoridad de Dios. Abraham no recibe el llamado pleno hasta que Taret no muere. Eso ocurre después. Porque hay cosas que deben terminar para que el propósito de Dios avance. Hay miles de personas que no pueden avanzar en el plan de Dios porque no le han dado terminación a lo que ya Dios le dio terminación. Harán es el lugar donde muere lo que no avanza. En Harán te acomoda pero no creces. En Harán puede prosperar, pero te hace pobre espiritualmente. Porque Harán es un lugar de pasada, no de residencia. Sigo paro. Taret murió sin ver a Canaán. ¿Cómo es posible que muchos morirán sin ver la bendición que Dios tiene para ellos? Sin ver el propósito de Dios en su vida. Todo porque creen que Harán es el lugar del destino. Todo porque creen que en Harán le está yendo bien. Pero espiritualmente están más secos que antes. Aleluya. Taret murió sin entrar a Canaán. No porque Dios falló, sino porque Él se detuvo. Todo lo que en tu vida no está avanzando es porque está muriendo. Si algo dejó de crecer es porque dejó de tener vida. Sigo paro. Si tu vida de oración no está creciendo es porque se está muriendo. Si tu vida espiritual no está creciendo es porque se está muriendo. Es por eso que debes de evaluarte continuamente con Dios, si estás avanzando o si te estás muriendo. Si tu fe es más fuerte o es más débil. Si siente más duda que fe. Si ahora duda de lo que antes creías. Esos son síntomas de que estás muriendo espiritualmente. Sigo paro. El enemigo no siempre te va a regresar a Ur de los Caldeos. A veces él te va a acomodar en Harán. Sigo paro. Esa es la forma que él va a utilizar para estancar tu vida espiritual, tu familia, tu vida empresarial o tu vida ministerial. Satanás no muchas veces te va a decir vuelve al mundo. Solo te va a decir acomódate en esa vida espiritual seca en la que estás. Yo no estoy en el mundo, pastor. Ya yo no bebo, ya yo no gasto mi dinero, ya yo no parrandeo, pero está seco en la iglesia sentado sin hacer nada. Satanás no necesitas que vuelva al mundo. Satanás necesita que te mantenga dormido en la iglesia para que tú no desarrolles el plan y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Pastor, ya yo no voy a la discoteca, sí, pero tampoco hace nada en la iglesia. Pastor, ya yo no estoy buscando mujeres, pero tampoco busca almas.
porque te ha engordado en tus finanzas, te ha hecho creer que lo que vale tu prosperidad. Y Cristo le dice en Apocalipsis: tú que dices que eres rico, me das lástima porque eres pobre y miserable. Alguien tiene que despertar hoy. El Espíritu Santo es una advertencia silenciosa. El Espíritu Santo no discute. Él no discute, Él simplemente abandona el lugar. Él no contiende. Génesis 6. No para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. Pastor, ya yo no soy la misma del mundo, pero tampoco eres nadie en Dios. Pastor, antes yo me iba a la discoteca y me amanecía borracho. Ahora yo vengo a la iglesia, pero no vigila. Ya no ayuna, no ora. ¿Sabe qué significa? Saliste de Ur, pero está estancado en Harán. Alguien tiene que sacudirse hasta el alma hoy, porque el Espíritu Santo vino a hablarle serio a alguien. Tú que dices que eres rico, miserable eres. La bendición de Dios no es solo dinero. La bendición de Dios es en todas las cosas. Hay gente muriéndose en Harán. No están en pecado. Ese es el peligro de Harán. Lo que no avanza hacia el propósito, tarde o temprano se muere en la transición. Hoy tiene que identificar dónde te está deteniendo, espiritualmente hablando, y romper con ese conformismo y retornar al camino hacia el propósito de Dios. Muchos dejan Harán, pero están muriendo. Muchos dejan Ur, pero están muriendo en Harán. Solo los que siguen caminando por fe son los que van a llegar a Canaán. Los que no se conforman, los que están enfocados en desarrollar el propósito, el ministerio, lo que Dios le ha dado. Alguien diga aleluya. Harán es el lugar donde casi llego. Harán es el lugar donde casi lo logro. Harán es el lugar donde casi Dios me iba a usar. Harán es el lugar donde casi le creí a Dios. Es el lugar donde casi llego, pero no llego. Harán es el lugar donde el llamado se pausa y el propósito se enfría. Harán es donde pone en pausa la cosa de Dios contigo. Él salió de Ur con la visión de Canaán, pero en Harán le dijo Dios: espérate un ratito hasta que yo pueda conseguir lo que necesito. En Harán la gente le pone pausa al llamado y termina enfriándose el llamado y ellos muriendo sin cumplirlo. Alguien de ahí en la televisión tiene que sacudirse de Harán. Gracias por su entusiasmo. Harán es donde las cosas te funcionan, pero lo de Dios se detiene. Harán es donde por fin tiene la casa que quiere, pero ahora no tiene la vida espiritual que tenías. Harán es el lugar donde por fin compraste el carro, pero ahora no tiene tiempo para buscar a Dios. Harán es donde, wow, me dieron la residencia, ya no necesito buscar a Dios. Ten cuidado que te va a morir con todo y residencia, con todo y casi con todo y carro. Harán es donde tú piensas que como ya prosperaste, lo tiene todo. Abraham prosperó en Harán y prosperó en Canaán. Gracias por su entusiasmo. Harán es donde los cristianos fríos prefieren trabajar 5 horas más por ganarse $50. Aún así sacrifiquen su asistencia en la iglesia y a la comunión con Dios. En Harán no hay tiempo para Dios. En Harán no se escucha a Dios. En Harán Taré no vuelve a hablar de Canaán. En Harán las conversaciones de visiones se enfrían. En Harán no se habla de lo sobrenatural.
En Harán se habla de lo natural que me está dando aquí. Harán es el casi. El casi lo logro. Yo no quiero morir en el casi. ¿Qué representarán? Harán es transición, no residencia. ¿Sabe cuál es el problema de la gente cuando prospera en Harán? Que hace Harán el destino, cuando Harán era el medio. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que comienza a tener dinero? Que comienza a hacer su negocio el destino. El dinero es su destino. ¿Estás loco? El dinero es el medio, no mi destino. Si Dios me da 10 millones de dólares, es el medio. Mi destino no son 10 millones. Mi destino es el propósito de Dios o la empresa que Dios quiere. ¿Alguien puede alabar a Dios? A mí me da pena con gente de negocio. Cuando yo lo veo, yo veo cómo convierten su negocio en su destino. Y ese ejemplo yo les he dado. Si yo voy a un restaurante y tomo $100 para comprarme una buena comida, ¿qué me llenó el vientre? ¿Los $100 o la comida hondureña que me comí? Que cocinan bien el pollo, pechuga a la plancha, muy bueno. Es verdad. ¿Qué me llenó el estómago? ¿Los $100 o la comida? La comida. Los $100 solo sirvió para comprar. Pero yo no me lleno con $100, no me lo puedo meter en la boca y tragármelo. Ese es el problema, que la gente está usando su negocio o su dinero como su destino, cuando es un medio. Y por eso hay empresarios que nunca van a prosperar, porque el dinero lo ven como un destino. Por eso la gente muy rica no ve el dinero como destino. Lo ve como un medio para comprar una empresa. Lo ve como un medio para comprar apartamentos. Lo ve como un medio para expandirse. La gente con mentalidad pobre, el dinero lo ve como destino. La gente con mentalidad rica, el dinero lo ve como medio para llegar a... Sigo paro. Así que Harán representa transición, comodidad. Harán representa conformismo espiritual. Harán no es pecado. Por eso es tan peligroso. Lo que hace a Harán más peligroso es que estar viviendo ahí no es pecado. Eso es lo que hace Harán peligroso, porque no es pecado. Pasar por Harán no es pecado. Quedarse viviendo en Harán no es pecado. Eso es lo que lo hace muy peligroso. Es el casi espiritual. Casi oro, casi avanzo, casi obedezco. El enemigo no está interesado en que regrese a uno. Él está interesado en que te acomode en Harán. Por eso hay gente que dice, pero yo no estoy haciendo nada malo. Sí, pero está estancado. Está casi llegando, pero nunca llega. El Espíritu Santo no se va de repente. Se apaga cuando dejamos de obedecer las pequeñas instrucciones. Taret se apagó porque dejó de obedecer. Harán es el lugar donde hay una forma de sentirse estable sin necesitar a Dios. Aparentemente. ¿Sigo paro? Harán es el lugar donde hay aún forma, donde hay aún lenguas espirituales, pero ya no hay fuego ardiente. Puedes estar cómodo y aún así estar lejos de la voluntad de Dios. Puede estar prosperando tu negocio y no significa que tienes una relación continua con el Espíritu Santo. Cuando decide quedarte en Harán, tu vida espiritual va a bajar. ¿Usted quiere que sigan o lo dejo acá? Cuando decide quedarte en Harán, tu vida espiritual va a menguar. Oras, pero sin lágrimas. Canta, pero sin quebrantamiento. Sirve, pero sin presencia. Eso es Harán. Canta, pero no siente. Oras, pero no llora. No siente la presencia de Dios.
Taré murió sin darse cuenta de que se había estancado espiritualmente. Taré murió pensando que estaba bien. Porque en Harán pierde la sensibilidad espiritual. En Harán te enfoca tanto en las cosas naturales que pierde de vista las cosas espirituales. La Biblia no registra una tragedia con Taret, o un juicio o una reprensión. Solo dice: y murió Taré en Harán. Sigo paro. La muerte espiritual no hace ruido. A veces no te das cuenta. Cuando estás muriendo no tocan bocina. Cuando estás muriendo espiritualmente, el que nunca lo siente eres tú. Porque Harán te hace una pantalla de que todo está bien, de que todo me está saliendo bien. Dios tiene que estar conmigo. Me está yendo bien en mis planes. Es que la bendición de Dios está conmigo. La muerte espiritual no hace ruido. Por eso Sansón pierde la presencia de Dios y no se dio cuenta. Porque cuando Dios se va en silencio. Cuando Dios llega, llega con truenos. Pero cuando se va, nadie se da cuenta. Y hay iglesias queriendo imitar los truenos de un Dios que ya se fue. Y hay ministerios queriendo imitar una nube de la cual ya Dios la apartó de ellos. Y hay profetas queriendo decir: dijo Jehová, cuando ya Jehová no ha hablado con ellos por años. Y por eso tienen que recurrir a informaciones para poder engañar al pueblo. Pero Taré no murió rebelde. Murió detenido. Taré no murió porque le cayó un rayo. Taré murió porque se detuvo. Cuando Taré murió no fue un rayo que le cayó. Mira, Dios lo mató y le metió un juicio y lo mató porque se detuvo. Simplemente Dios lo dejó. Porque Dios no va a contender contigo. Dios no va a entrar en discusión contigo. Dios te dice: pongo delante de ti el camino, pero no va a discutir contigo ahora. Él es Dios, tú no eres nadie sin Él. Taré no murió con rebeldía, murió detenido. Lo más peligroso es morir espiritualmente mientras sigues vivo físicamente. Hay personas que le tienen miedo a la muerte física, pero no han evaluado el peligro de la muerte espiritual. El mayor peligro es morirse espiritualmente estando vivo físicamente. Alguien tiene que despertar. Yo no vine a motivarlo, yo vine a transformar por el Espíritu. Yo vine a tomar una decisión con alguien: o camina para Canaán o te muere en tu Harán. Pero una decisión tienes que tomar. Si decides quedarte en Harán, Dios no te va a tocar la puerta, ni tampoco te va a enviar un profeta, ni tampoco va a contender contigo. Él solo va a ver cómo te mueres detenido. Y cuando pase tu vida natural, y cuando vea lo que viste y muera al final, en el cielo Él te espera. Y en el cielo Él te va a decir: moriste en Harán, cuando yo tenía cosas más hermosas para ti en Canaán. Alguien alabe la gloria de Dios. Lo más peligroso, casi voy a terminar, es morir espiritualmente mientras sigues vivo físicamente. Yo te hago una pregunta, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste profundamente la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios a tal nivel que todo para ti perdió sentido? ¿Cuándo fue que sentiste a Dios tan profundo que todo se desenfocó para enfocarte en las cosas de arriba? Yo necesito que alguien se haga esa pregunta. ¿Cuántas veces este año fui quebrantado en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces sentí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no avanza con lo que ya Él terminó. Taré se quedó donde no tenía que quedarse. Su temporada en Harán había terminado.
Y es un peligro cuando nos quedamos en el lugar de donde ya Dios terminó. Cuando nos acostumbramos a que las cosas no funcionen. Cuando Dios nos está desafiando a irnos más allá. Es un peligro. Por eso es que yo digo que la iglesia que he leída es una iglesia que está dejando de ser dirigida. Y yo sé que te ofende a alguien y me da pena. Pero cuando en una iglesia tú sabes a la hora que recogen la ofrenda y a la hora que cantan el aleluya, algo allí no está caminando bien. Algo allí no está caminando bien. Cuando tú, si no estoy hablando de a caminar en desorden, yo creo en el orden y no hay nada más ordenado que el Espíritu Santo. Pero cuando tú sabes que ya a las 10:30 el pastor terminó y tú dices, mira, te puede ir a la hora que vea, a las 10:30 ya estamos fuera. Algo no está bien. Debe de haber un 5 minutos más o un 5 minutos menos. No somos precisos en lo natural cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que moverse en cada servicio. Glorificar a Cristo entre nosotros. El Espíritu Santo no va a avanzar en tu vida la temporada que ya Él terminó. Di conmigo, Dios habló con Abraham después de la muerte de Taré. ¿Qué influencia tenía Taré en Abraham que no lo dejaba escuchar a Dios? ¿Qué ideología, qué pensamiento? ¿Cuáles eran las conversaciones que iniciaba Taré que no permitían que Abraham se conectara? Porque Dios habla con Abraham cuando muere Taré. Y tú sabes que hay personas con las que tú te juntas que instalan conversaciones que te hacen olvidar el propósito. Mira que te va bien aquí, te va bien allá, muchacho. Eso de ministerio déjalo para después. Y en una hora que bebiste café con ellos te olvidaste de que Dios te llamó. Escúchenme lo que le estoy hablando. Ustedes se están cuidando del diablo, pero no de Taré. Ustedes están reprendiendo a los brujos, pero a Taré lo consisten en su vida. Usted no está aquí o se me fue. Y Taré no era un cualquiera en la vida de Abraham, era su papá. Hay momentos que ni a tu papá le tiene que hacer caso. Si yo le había hecho caso a mi papá, yo estuviera en el infierno y hasta él se había perdido. Tú vas a dejar el béisbol para ponerte como un predicador miserable. Le dije sí, porque me llamó Dios. Hay momentos en que tienes que entender que debe de escapar por tu vida con Dios. Hay momentos en que tienes que decirle a tu tío, haz silencio. Porque desde que tú comenzaste a hablar, ya no estoy escuchando a Dios. Cállate. No, usted está dormido, ¿qué? Hay gente que hay que decirle con respeto, mira, por favor, ¿qué? Cállate. Porque desde que llegaste a mi negocio, Dios no me está hablando. Cállate. Alguien tiene que mandar callar a Taré. Dile a alguien, tiene que callarse. No te deja avanzar, pero Taré no te deja tomar decisiones. No te deja avanzar, pero Taré no te deja tomar decisiones. Incluso hay cristianas y líderes dentro de la iglesia que son un Taré. Tú te acostumbras a escucharlo tanto a ellos que ya tú no escuchas a Dios. Quieren intervenir tanto en tu vida que ya no le dan lugar al Espíritu Santo para que te trate a ti. Dile a alguien, no te convierta en Taré. No sea un Taré para un ministerio. No estanque más a Abraham. No estanque más ese profeta, esa salmista, ese pastor, ese predicador. Taré representa viejas etapas. Taré representa viejas dependencias. Taré representa viejas seguridades.
Taré representa una estabilidad falsa, una prosperidad ficticia, fundada en arena. Porque el que cree que el estar bendecido es tener dinero, su información es falsa. Porque ahora mismo hay gente con dinero con un cáncer en el estómago, que están orando a ver si Dios me usa a mí para sanarlo. Yo no tengo los millones que ellos tienen, pero tengo la unción que ellos no tienen, y la que tú tienes también. ¿Cuántos bendicen a Dios? Una vez vino una abogada muy profesional, esa abogada excelente, yo la bendigo, pero con todo su doctorado necesitó que el profeta orara, porque tenía 11 años estéril y Dios le abrió el vientre. Sigo paro. Un hombre muy grande en mi país, que me reservo el nombre, de allá arriba, muy poderoso en el gobierno, muy rico, pero Dios me reveló que tenía un cáncer en el estómago. Y le dije: si deja en paz al varón de Dios y a los varones de Dios, Jehová te sana. Si no, con todo y tu poder. Alguien diga aleluya. El Espíritu Santo es gentil, humilde, amoroso, pero no negocia el propósito. Él puede ser gentil, pero no va a ir de acuerdo contigo si tú vas en contra de su propósito. Yo te pregunto, ¿qué etapa en tu vida ha terminado que todavía tú sigues sosteniendo? Hay personas que Dios los trajo de un país, de un estado, pero no quieren quemar esa etapa. Es que cuando yo comía allá, es que cuando me iba bien allá, es que en Miami no hacía frío, es que el calorcito, es que en México lo único que falta es dinero, pero comida buena hay. Es que esto, es que lo otro. ¿Cuándo tú vas a quemar esa etapa infantil? ¿Cuándo tú vas a entender que Dios te sacó del calor para meterte en el frío? ¿Cuándo tú vas a entender que Dios te sacó de ese país para que seas de bendición en este país? Dios no te trajo a este país a pedir. Dios no te trajo a este país a depender del gobierno. Déjale eso a los pobres y a los que tienen mentalidad de mendigo. Dios te trajo a este país a prosperar, a ser bendición, a ser bendecido y a ser de bendición. Deja de andar con la mano extendida. Déjate esa cosa. Dios te trajo para que crezca. Dios te trajo para que sea bendición. Abraham no llegó a Egipto a pedir. Abraham salió próspero de Egipto. Dios no te saca de Aram para que vaya a mendigar ahora a los cananeos, a los amorreos, a los saduceos. Y deben y necesito. Y miren, saben que Dios me habló y me envió a Canaán. Deben algo. No, Abraham era el patriarca. Abraham se hizo más rico que todos los cananeos. Abraham tenía más ganado que todo el mundo. Y cuando alguien, un rey, le quiso dar algo, digo: se equivocó usted. Yo no necesito nada tuyo, para que no digan en el mañana que tú me prosperaste. Mi prosperidad viene de Dios, no de los hombres. Di conmigo: Taré se murió, pero Abraham no. Abraham aprendió que si se detenía se moría. Y Abraham le obedece a Dios. Dile a alguien: donde Abraham continúa, lo hace donde Taré se detuvo. Abraham continúa donde Taré se detiene. El texto, capítulo 12, verso 4. ¿Qué dice? Póngalo allí si es posible. Verso 4, capítulo 12, verso 4 al 7. Mira lo que dice. ¿Y se fue qué? Abraham se fue de donde Taré se quedó. A veces tienes que aprender a moverte de donde la gente se ha detenido. Y Abraham se qué?
Usted trajo la boca, ¿verdad? ¿Abraham qué? ¿Por qué te quiere detener de donde Dios se fue? ¿Por qué te quiere quedar en una etapa de tu vida que ya Dios la transicionó? Un evangelista que predica lo mismo significa que está repitiendo su misma temporada. Yo no puedo predicar el mismo mensaje en cada campaña que yo vaya. Al menos, es casi imposible que Dios me diga repítelo. Porque Dios tiene tantas cosas nuevas. Que Dios puede durar 78 mil billones de eternidad sin repetir lo mismo. Dios es muy grande. Sigo paro. ¿Y se fue qué? ¿De dónde, qué lugar se fue Abraham? ¿A donde se murió quién? Su papá. No te quedan de las cosas, se están muriendo. Dios siempre encuentra a alguien dispuesto a seguir caminando. Yo quiero que sepas que si decides como Taret acomodarte en Harán y morir allí, no te creas que por eso el propósito de Dios se va a parar. Cuando Taret se detuvo, Abraham se movió. Y Dios siempre tendrá a alguien que estará dispuesto a decirle: yo voy. Él no quiere ir a Canaán. Mira, envíame a mí porque yo sí voy. Dios no va a detener su plan. Alguien diga aleluya. Dios no está casado con tu ADN. Dios está comprometido con su propósito. Y si tú y yo decidimos no seguir, siempre habrá un Abraham que obedezca lo que Taret no obedeció. Sigo paro. Debe de renunciar a esas etapas y temporadas que pasaron. El llamado de Dios no avanza mientras los viejos te gobiernen. Abraham tuvo que renunciar a las ideas de su padre, Taret, para poder avanzar en su vida. Abraham obedece a Dios sin mapa. Abraham camina por fe. Abraham levantó altares, Taret nunca lo hizo. El altar era la forma de tener comunión con Dios. Taret nunca buscó un altar. ¿Y de dónde Abraham aprendió sobre los altares? Seguro que lo aprendió de sus antepasados. Así que la misma información de levantar altar que tuvo Abraham la tenía Taret. Pero Taret no lo levantó. Ni Nacor, ni Harán, el que se murió, ni tampoco Lot levantó altar. El único que levantaba un altar en esa familia fue Abraham. El único que se dispuso. No, pastores, que yo no vengo de familia cristiana. Abraham venía de gente idólatra, pero él levantó un altar. Tú tienes que marcar la diferencia en tu casa, en tu familia. Abraham levantó altar, y donde hay altar hay vida de Dios encendida. Donde hay altar, el propósito no muere. Donde hay altar hay vida. Di conmigo: murió Taret, pero el propósito no se murió. Porque el propósito no se muere, solo cambia de manos. ¡Hombre! Taret no obedece, pero Abraham sí lo cree y lo obedece. Yo te pregunto a ti, mi hermano: ¿serás Taret o serás Abraham? ¿Seguirás caminando o te vas a detener? Abraham, un hombre que siguió caminando con Dios. Abraham no tenía mapa, como dije, pero tenía algo más poderoso que un mapa. Pregúnteme qué. Sensibilidad espiritual. Y cuando tú tienes sensibilidad espiritual, Dios no tiene que decirte al inicio lo que va a hacer. Porque tú dices: yo tengo tanta sensibilidad espiritual que en el camino voy a percibir la voluntad de Dios. Abraham tenía sensibilidad espiritual.
Por eso es que él sale sin saber para dónde ir, pero conociendo que tenía una vida espiritual. Y la gente con vida espiritual tiene sensibilidad espiritual. Y cuando tú tienes sensibilidad espiritual, Dios no te tiene que dar todos los detalles. Tú vas caminando y lo vas percibiendo a Dios y Él te va dirigiendo. Alguien diga aleluya si está aquí. Y me encanta. Abraham es nuestro modelo, no Taré. Taré es una advertencia de cómo va a terminar tu vida si te sigue acomodando en Harán. Pero Taré es el modelo a seguir. Abraham, perdón. Es el modelo a seguir. Y me asombra que Abraham no hizo nada hasta que Dios no le habló. Y eso es algo que hay que entender y corregirse. No se trata de hacer mucho, se trata de hacerlo con Dios. Alguien no está aquí. Yo prefiero no hacer nada sin el Espíritu Santo que hacer mucho sin el Espíritu Santo. Gracias por su entusiasmo. Prefiero hacer poco con el Espíritu Santo que hacer mucho sin el Espíritu Santo. Porque cuando hago mucho sin el Espíritu Santo, vivo frustrado, cansado, confundido y desanimado. No me oyó. Dije que cuando hago mucho sin el Espíritu Santo, lo que hago es que me canso, me frustro y me estreso. Hay una mala idea de esta generación, que hay que estar como el arroz blanco en todos los eventos, y que hay que impresionar a la gente. ¿Qué impresionar a nadie? Lo que hay es que caminar con Dios. Lo que hay es que hacer, que si hago poco, pero asegurarme que lo estoy haciendo con Dios. Me frustro y me turbo cuando trato de hacer mucho sin el Espíritu Santo. Pero cuando no hago nada sin el Espíritu Santo, vivo descansado, vivo en paz, vivo lleno. Lo voy a repetir. Cuando yo no hago nada sin el Espíritu Santo, vivo bien. Cuando quiero hacer mucho sin el Espíritu Santo, vivo frustrado y perdiendo el dinero. Cuando no hago nada sin el Espíritu Santo, vivo descansado, animado, llenado, con fuerza, expectante y esperando cuál es el movimiento de Dios. Pero cuando hago mucho sin el Espíritu Santo, vivo frustrado. Los pulmones se me salen por la garganta. Enojado porque Dios no me respaldó. Y Dios diciéndome, pero que yo no te mandé. Tu culpa es hacer a otro, a ti, no a mí. Abraham levantaba altares diferente a Taré. ¿Por qué Abraham levantaba altares? ¿Por qué? Sigo paro. Porque Abraham entendió que la presencia de Dios es más importante que el destino. Y lo que Taré perdió fue la presencia. Abraham mantuvo la presencia de Dios con él. Por eso a Abraham se le llama amigo de Dios, no solo siervo. Porque tenía una conversación, una relación, una amistad con Dios. Es el único ser humano en todo el globo terráqueo que Dios bajó del cielo a comer con él. A ver, búsqueme a otro. Usted puede encontrar gente multimillonaria, y este tiene dinero, y este se ganó el premio, y a este le dieron el de la paz, y este. Pero nadie se ha sentado con Dios a comer. A este lo coronaron con corona de oro, a este, a lo otro, y estos árabes, y estos que son multimillonarios. Hay un hombre que lo coronó una paloma encima de él. Alguien alabe la gloria de Dios. Abraham entendió, levantando altar, que la presencia de Dios era más importante que su destino. El altar mantiene vivo al que camina por fe. Ya se me están cansando. Dile a alguien: el altar, tu comunión con Dios, mantiene vivo a tu fe. Mantiene encendido tu caminar con Dios. Hay un ánimo fuerte en tu corazón. Alguien diga aleluya.
¿Lo dejo aquí o paro? Abraham levantaba altar, no porque buscaba bendición, porque le daba gracias a Dios por la bendición. El primer altar que Abraham levanta, no lo hace para que Dios le hable, lo hace porque Dios le habló. Y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: yo te daré esta tierra, yo te daré esto, yo te daré esto. Y ahí viene Abraham: gracias, Señor. ¿Ve? Eso se llama relación con Dios sin interés. ¿Cómo te sientes cuando la amistad es que tú tienes por interés? A veces uno llega a una conclusión y dice: no, pues yo no puedo tener amigos, porque todos se aprovechan de algo. Bueno, hay que dejar que se aproveche, porque uno termina solo, ¿sabe? Porque es que todo el mundo busca de qué aprovecharse. Pero nuestra relación con Dios no debe de ser para aprovecharnos de Dios. Debe de ser porque le amamos, porque lo queremos conocer y porque tenemos una amistad con Él. Abraham no levantó ese altar para que Dios le diera a Canaán. Abraham levantó ese altar porque Dios le dio a Canaán, porque Dios le había dado a Canaán. Él mantenía un altar siempre donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque Jehová se le aparecía. Porque los altares traen antorchas encendidas. Porque los altares traen presencia divina. Porque los altares traen voz de Dios audible. Porque los altares acercan a Dios a tu vida. El altar era el medio de tener una relación con Dios. Tu altar ahora mismo es tu vida de oración. Es la lectura de la palabra. Es separarte a sola para estar con Él. Aleluya. Sigo, paro. Así que hoy debe de aprender lo que recibiste, anotarlo. Dile a alguien: no mueras en el camino. Dios no te llamó para que mueras en el camino. Dios te llamó para que llegue a tu propósito. Alguien diga aleluya si está todavía aquí o se me fue. Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios. Dile a alguien: Dios no te llamó para morir en el camino. Dios te llamó para que llegue a Canaán. Representa el pecado. Harán representa la comodidad. Canaán representa promesas cumplidas. No te llamó Dios solo para que comience. Dios te llamó a terminar. Y si hoy yo estoy predicando esta palabra, es porque Dios ya sabe que tú puedes hacer lo que tú quieres decir que no puedes. Dios nunca te va a poner a hacer algo si no te puso la gracia para lograrlo. Deja de ser tan duro contigo mismo. Ríndete ante Dios.